magia y el caos de ser padres. Hoy tenemos un episodio súper interesante de esos que te hacen mirar hacia adentro y cuestionarte muchas cosas. Vamos a hablar sobre constelaciones familiares y su impacto en la crianza, porque aunque no siempre lo notemos, nuestra historia familiar influye muchísimo en cómo educamos y nos relacionamos con nuestros hijos. Así es, mi Patti. Muchas veces repetimos patrones sin darnos cuenta o cargamos con dinámicas que vienen de generaciones atrás. Las constelaciones familiares nos ayudan a poner luz a esas historias, entender de dónde vienen ciertas reacciones o dificultades y sobre todo a encontrar herramientas para criar desde un lugar más consciente y libre. Así que si alguna vez te has preguntado por qué reacciones de cierta manera con tus hijos, por qué ciertos conflictos parecen repetirse en tu familia o puedes sanar esas dinámicas para criar con más conexión, este episodio es para ti. Acompáñanos en esta conversación y descubramos juntos cómo transformar nuestra crianza desde el amor y la conciencia. Soy Patricia Muñoz. Soy Majo López. El día de hoy estamos con Katy Villalba. Ella nos va a hablar acerca de las constelaciones familiares. Bienvenida, Katy. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con mucho gusto. Pues bueno, yo creo que es como un poco lo que hablábamos atrás, Majo, en el hecho de entender un poco de qué se tratan las constelaciones. O sea, sí quisiéramos, Katy, que nos expliques un poco para todas las personas que están escuchando, no todo el mundo sabe de qué se trata, que nos cuentes un poco de qué se tratan las constelaciones. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta espectacular para encontrar el verdadero origen de algo que nos sucede, que se repite, que no sabemos de dónde viene, que tratamos de sanar, ya sea física o emocionalmente, y que no encontramos cómo solucionar. Esto viene de hace muchos años ya. Quien desarrolló esto fue Bert Hellinger, que nació en los años 20. Era un psicólogo, fue un sacerdote, que se salió de sacerdote y que empezó a unir varias técnicas, ¿no? Desde el psicoanálisis, todo lo que es la teoría de Virginia Satir, todo lo que es, en fin, las técnicas de psicología que se trataban de utilizar para solucionar conflictos, enfermedades y otro tipo de cosas. Él se dio cuenta que al unirlas podían solucionarse estos problemas de una manera mucho más rápida representando el problema. Y así es como se trabaja en las constelaciones familiares. Se hace la representación de la situación que tienes, es decir, de un problema de salud, de un problema de comportamiento, de un problema económico, en fin, es casi infinito los temas que podemos trabajar. Se los representa, ya sea con muñequitos, con elementos, con lo que tengas a la mano, o con personas en constelaciones grupales, y podemos ver a través de su ubicación, de sus miradas, de todo, de dónde viene este problema, cuál es el verdadero origen. Eso Interesante. básicamente. Qué interesante. Muy bien. ¿No? Bueno, nosotros estamos enfocados específicamente en el tema de que las constelaciones te ayuden un poco, o qué es lo que pasa con la crianza, ¿no? No creo que como mamá yo quisiera hacer lo mejor para mi hijo, entonces creo que si es que nosotros tenemos como que patrones desde el nacimiento, desde la gestación, me imagino, Katy viene como transmitiéndote eso para que sigas, si es que no lo sonamos, no sé cómo explicar. Por supuesto, mira, todos traemos en nuestro ADN Ujú. historias familiares. Eso es lo que vemos en el campo que abrimos en una constelación. Vienen las memorias familiares de este campo y podemos ver de dónde vienen los problemas. Y eso es lo que nos pasa desde que somos engendrados, desde el momento que nuestro padre y nuestra madre se unen, el óvulo y el espermatozoide, traemos memorias familiares que se van repitiendo, que vamos cargando. Ujú. Esto no quiere decir que solamente cargamos cosas malas, también lo hacemos con cosas buenas. Pero el comportamiento a veces de los niños, las enfermedades de los niños, tienen mucho que ver con lo que vivimos los padres o nuestros ancestros. Está comprobado que las niñas, sobre todo, traen mucho ADN de la abuela materna. Entonces, es importante estudiar qué pasó con la abuela materna, con la bisabuela. Y vamos a ver que los comportamientos que tienen o que ciertas enfermedades o que ciertos problemas que pueden tener vienen de nuestros ancestros. También hay muchas cosas más profundas, digámoslo así. Por ejemplo, si los padres perdieron un bebé antes que el niño,
naciera. Ujú. Eso afecta muchísimo al siguiente niño, ¿no? Es decir, hay veces que cargamos, digamos, la energía de este bebé, el hecho de no saberlo también, porque teóricamente no lo saben y que muchos padres no les cuentan, ¿no? El hecho de saber su alma, porque aquí estamos trabajando en un nivel álmico, que hay un niño que no nació, que es su hermano mayor, le puede afectar al niño. Y algunas veces, y también lo hemos comprobado, que vienen niños con hiperactividad. Entonces, son hiperactivos, los médicos no encuentran de dónde, no se puede hacer nada, por más que los padres tratan y tratan, no hay cómo. Y cuando trabajamos ese niño perdido, la hiperactividad se va controlando. ¿Qué le está molestando por dos? A veces se enferman por dos, ¿no? Ujú. Decir que viene trayendo muchas cosas. Ujú. Qué interesante. Justo con lo que tú nos estás diciendo, en el podcast anterior hablábamos con Lore y Lore decía que muchos patrones también como que vamos repitiéndolos. Mi abuelita le crió así a mi mamá le crió así y yo sigo criando de la misma forma, pero las generaciones también siguen modificándose, la vida sigue modificándose, entonces creo que es importante justamente el saber tratar hasta dónde sí y hasta dónde no nos quedamos con esas crianzas. Totalmente de acuerdo, Majo, porque en realidad repetimos las historias no solamente de crianza, sino las historias de vivencia. Es decir, yo puedo criar a mi hijo de una manera diferente a la que me criaron a mí. Puede ser que a mí no me dieron amor y nunca me besaron, nunca me dijeron cuánto yo valía, pero yo a mi hijo, a mi hija, le hago lo contrario, y besos, abrazos, y vales mucho, y le apoyo. Pero sin embargo, el niño en algún momento puede repetir una historia o nuestra o de nuestros ancestros. Y eso es lo que descubrimos en una constelación, porque dices, bueno, pero si yo hago todo por mi hijo o por mi hija y resulta que igual tengo problemas, eso es lo que se ve en una constelación. Ahora, una constelación no la puedes trabajar con los niños, tienes que trabajarlos con los padres, porque es desde ahí donde viene cualquier situación que puedas vivir. ¿Desde qué edad se puede trabajar con Con los niños, niños? realmente con los niños no se trabaja, se Ya. trabaja con papás. Pero anteriormente se decía que después de los 18 años. 18, ok. Sin embargo, no, yo he trabajado con niños, con chicos ya de 15, 16, dependiendo de la madurez que tengan, y se puede trabajar con niños en el sentido solamente de ver qué está pasando, solamente un ejercicio sistémico. Entonces, con los niños sí trabajo, me ponen cómo está, yo veo la situación y se descubre con quién es el problema, si es con el papá, con el abuelo, con el tío, con la mamá, se va descubriendo. Trabajo se lo hace con la mamá o con el papá. Ok. Y el siguiente paso sería, El siguiente paso es ya trabajar en constelaciones con los papás, que normalmente la idea tampoco es que sea un trabajo largo como en otras terapias, sino unos 2 o 3 trabajos, no más, a veces un poquito más dependiendo del caso. Pero luego de eso ya se ve cómo el niño va cambiando, cómo está mejor, cómo toma su fuerza. Casos un poco más fuertes que necesitan más trabajos, pero la idea es que no sean muchos. oh, qué interesante. A mí me parece, no sé si han escuchado más que igual que muchas personas piensan que las constelaciones son cualquier cosa hippie. Hoy de fantasma, que hablamos aquí, la crianza hippie, la maternidad hippie, entonces también Son una locura, sí, sí. Eso ahí me hablan que son de fantasmas y de muertos y de no sé qué cosas. No, nada tiene que ver con eso. Sí, me parece tan interesante el trabajar. Yo creo que ahí tiene que ver mucho también con lo que decimos de romper las cadenas ancestrales, ¿cierto? Totalmente. Cuando tú trabajas en constelaciones, más que romper las cadenas, porque no puedes romperlas. Hay teorías dentro de constelaciones que te dicen, rompes esto. No, no es que rompes la cadena con tus ancestros porque nos quedaríamos vacíos. Habría como una desconexión también con ellos, pero sí reordenas Mm, y entonces puedes cambiarlas. ujú. Porque lo importante de esto es dar el orden. En eso se basa la constelación, ¿no? En reordenarnos porque todos absolutamente nos desordenamos. Y el momento en que das el lugar también a todos aquellos que fueron olvidados o que fueron excluidos por muchas cosas, tomas el orden correcto, das el orden correcto y las cosas van cambiando. Muchas veces el problema no se va. Claro que ser realista también, no se puede ofrecer que el problema se acabe, pero sí tú tomas la fuerza necesaria para enfrentarlo de manera diferente. Y eso te ayuda a que el problema cambie.
Yo quería preguntarte algo específico también, porque en nuestro podcast anterior, no en el de los adolescentes, uno antes de ese, nosotros hablábamos de la necesidad de tener este nacimiento un poco más respetuoso, ¿no? De que el momento que sale sea respetada la decisión de la madre, que el niño esté en el pecho de su mamá, y de qué es lo que sucede con un bebé que nace por cesárea y por parto. Ojo, quiero recalcar que nadie está juzgando a las madres que decidieron hacer esto, pero quiero saber qué piensas tú de cómo se marcó la vida desde ahí. Totalmente. La vida se marca en un niño no solo desde el nacimiento, sino desde el embarazo. Desde la gestación. Ujú. Hay muchas veces en que en constelación tenemos que trabajar desde la gestación con la madre, porque desde ahí hay una desconexión, o con el padre. Cuando se hace un ejercicio, porque se hace ejercicios cuando estás dentro del vientre de la madre, tú puedes sentir, puedes ver que tu papá y tu mamá tuvieron problemas, por ejemplo, y que tu mamá estuvo estresada. Y ese estrés es el que tú cargas. Entonces, el momento de nacer, por supuesto, es como separarte de tu vida, porque tú estás alimentándote, respirando todo a través de la madre. Ujú. El momento que te sacan es como que te cortan esa vida, como que mueres y vuelves a nacer, realmente. Y hacerlo de esta manera natural, en el agua, sin tanto trauma para el bebé, que le pongan al bebé en tu pecho, es la mejor manera de volver a reconectar lo más pronto posible con la madre y que el hecho del cambio de la vida no sea tan frustrante. Es lo más sano. ¿Qué diferencia hay con los bebés que nacen con violencia obstétrica o por cesárea o por alguna situación así extrema que debían tener, digámoslo así? Muchísimos, porque de ahí vienen los miedos, vienen los traumas, vienen enfermedades físicas que al final pueden salir, viene la manera de enfrentar la vida, la seguridad. Es decir, muchas de las cosas te vienen del momento de nacer. Porque si estás cerca de la madre, no es lo mismo que te pongan en una cuna y que te las lleven 2 días después, un día después, qué sé yo. No es lo mismo, porque el vínculo es mucho más fuerte. Una pregunta igual. Esto tú nos cuentas basado en que hay una evidencia científica que dice esto, ¿cierto? No es como una creencia tuya. A ver, bueno, científicamente las constelaciones no están aprobadas, como muchas de las cosas que Sí, ustedes saben. sí, Si tú demás. entras al internet te van a decir lo primero que es por poco lo peor del mundo, pero existen casos comprobados, totalmente, ¿no? O sea, tanto de trabajar con niños, yo mismo fui testigo de un caso de un niño de unos 6 años que era terrible, hiperactivo a morir. El doctor ya le empezó a medicar para la hiperactividad. Lo que dijimos las personas de constelación es, no, no le pueden medicar, lo peor que pueden hacer a un niño, medicarle Claro. para eso. Ujú. Empezamos a trabajar y este niño tenía un hermano no nacido, que no sabía, porque la madre lo había tenido antes del matrimonio y bueno, una larga historia. Trabajamos con la madre, trabajamos con el niño solamente en lo que es ejercicios sistémicos y el niño se tranquilizó, tenía un coeficiente intelectual mucho más alto del normal, era tremendamente inteligente, precioso, y lo que no entendían es que esta hiperactividad venía de otro lado. Cuando se trabajó con él pudo manejarse mejor, se destacó en la escuela toda la vida y ahorita está creo que en tercer, cuarto curso, algo por el estilo, y está muy bien. Qué importante, o sea, qué importante el conocer cómo influye esto, cómo influye la gestación. Yo tengo algunas mamis que han sufrido mucho en la gestación y claro, tengo bebés con ciertas alteraciones que a veces no tienen un diagnóstico médico certero. Por ejemplo, de uno, él tiene una hipotonía marcada, ya le hicieron exámenes, no hay una razón, pero sí hay un antecedente en el embarazo. Entonces, yo sí le invitaba muchas veces que constele porque siento que todo lo que ella vivió es demasiado fuerte para alguien que no está gestando, peor para alguien que lo está haciendo. Realmente me parece tan duro y le admiro un montón. Y esto se ha hecho que tenga esta hipotonía, este retraso en el desarrollo y a su vez también sea un poco sensible o bastante sensible en el tratamiento, a pesar de que yo siempre estoy jugando y todo, es un poco difícil llegar a él y que no, el rato menos pensado, se lance al llanto. No me gusta trabajar con llanto, realmente es algo que está, eso sí, comprobado científicamente que si el bebé llora mientras trabaja, pues no aprende, entonces no me gusta trabajar así,
pero a veces sí me toca exigirle un poquito más porque el llanto es de repente. Tengo algunos casos que vienen a estar bastante ligados a esto y sí veo que los embarazos de ciertas mamis han sido duros. Ujú, ujú, O la primera etapa del nacimiento. Justo en ese momento hubo una ruptura, hubo una separación con el marido, que también pasa muchísimo. El momento en que justo van a nacer o a los 2, 3 meses, no hay que mentir, se separan. así es. Sí, a nivel hormonal también es súper difícil y encima con una separación y aprendiendo a ser mamá, es todo una carga emocional sumamente fuerte que de una u otra manera siento que sí afecta también a los bebés en cuanto a su desarrollo. En este último tiempo he tenido muchos bebés con tortícolis congénitas, con contracturas que vienen a ser recurrentes. Ya se trata, se trabaja y después de 2, 3 meses otra vez es una llamada. ¿Sabes qué? Empezó a reptar y otra vez siento que no mueve el brazo. Y otra vez liberamos y podemos, pero no encontramos una razón de esto. De hecho, yo hablé con unos profesores míos de España, me dijeron, está súper raro, pero también tenemos casos así. Ujú, ya. Quizás viene a ser algo Sí, más. sí, totalmente. Mira, cuando hay enfermedades y no encuentras un diagnóstico real, y bueno, en realidad todas las enfermedades, pero cuando no encuentras un diagnóstico, esto viene de más atrás. Puede ser el embarazo, definitivamente. Si tienes problemas, o en el caso también que es tan común que le dice estoy embarazada y el novio desaparece, ¿no? Y la mamá decide tenerle, el resentimiento y el dolor al papá queda ahí, porque la mamá lleva y esto lo carga. Y lo mismo en los casos que tú me cuentas, si es que están con problemas, ya sea con el papá, a veces con los abuelos sería, porque no aceptan, o en fin, un millón de cosas económicos, esto obviamente lo pasa al bebé, lo carga y él lleva esto ahí. Es muy importante ver en qué lado, por ejemplo, tiene el problema este niño del brazo, en qué lado tiene. ¿Te acuerdas? Es el brazo izquierdo. Eso a nosotros nos dice, cuando es izquierdo o derecho, de dónde puede venir el problema. Puede venir de mamá o de papá, o de ancestros de madre o de ancestros de padre. Entonces, también puede ser que al trabajar vemos que la mamá está repitiendo historias de sus abuelos, ¿sí? Y esto es lo que llega al niño, ¿no? Este sufrimiento, no ni siquiera a veces de la mamá. Tengo casos, por ejemplo, de que la abuela tuvo 10 hijos, vivió embarazada y había niños a los que ya no podía cuidarles como debía o como al principio. Claro, Esto pasaba mucho en nuestras abuelas o bisabuelas, claro, que ¿no? tenían tantos hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño llega con ciertas enfermedades, con depresión, con alguna cosa que nadie sabe de dónde viene, y es porque la abuela no pudo dar el cariño necesario a sus últimos hijos. Y esto se ve en la constelación. Eso es lo que se ordena y se sana. No siempre es la mamá, porque a veces también uno se siente culpable o empiezan a decir, no, es que la mamá tuvo esto. Es que todo es la mamá. Bueno, nos hablábamos de las abuelas y eso yo te mencionaba también, Katy, que es tan importante. Yo siempre cuando voy a trabajar con las mamis, cuando veo así este tipo de cosas, lo primero que le pregunto a la mamá es cómo fue su embarazo, cómo fue el embarazo, para entender un poco qué le pasa a su bebé. Porque muchas veces, Katy, que yo sí les digo a las mamás, necesitan más apego, necesitan más cercanía de mamá y papá para poder solventar ese acoplamiento. Entonces hay que también entender que sí tiene mucho que ver la gestación, el parto y el posparto igual. El cómo la mamá haya manejado este embarazo también es, o sea, es muy importante el cómo se relacionó, yo creo, con otras personas. Yo te decía, Katy, antes de comenzar esto, que nosotros a ver, tenemos como esta forma de no creer las cosas que sobre todo esto de las constelaciones, de este movimiento del cuerpo y demás. Pero esta peli que salió también fue importante porque fue una América la que era incrédula y fue como que, ¿no? Y saber que sí, o sea, sí existe este tema, sí trabajamos profundamente, sí sanamos ciertas cosas, sí trabajamos ciertas cosas. Tal vez como tú dices, no es que de la noche a la mañana ya todo está súper, tenemos que seguir trabajando en nosotros y creo que es súper valioso investigar un poco más. Siempre decimos con Majo que es importante que como personas busquemos profesionales que sean profesionales, porque ahora todo es moda, todo el mundo sabe hacer todo. Entonces, tener mucho cuidado con eso también. Sí, justamente
Perdón, te comentaba también eso, ¿no? O sea, ahora dan cursos gratis de todo por internet o por cualquier lado y ya se dicen ser profesionales en cualquier área, en Sí, cualquier área. sí, totalmente. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque toda profesión tiene, por algo estudiamos, por algo seguimos años, ¿no? Y en esto de constelaciones también es así. Es un trabajo delicado, estás trabajando con el alma, con tu alma y con la de tus ancestros, de todo. Entonces, en realidad es importante tener cuidado. Pero sí, como te decía también, hay veces en que se piensa que esto viene de la mamá por el embarazo, que sí, como te digo, tiene muchísimo que ver definitivamente. Ujú. Y hay que trabajar desde el embarazo en muchos casos, pero también a veces nos damos cuenta de que hay que trabajar con la mamá y su historia, o la historia del papá, porque puede ser que el niño ni siquiera lo lleva, como les decía, por el nacimiento, sino porque vino de sus abuelos o en su ADN lleva lo de sus ancestros que probablemente ni conocemos. Claro, hay muchas veces que ni siquiera sabemos qué ancestro es ni qué le pasó. Pero eso se ve, como te digo, que viene de ancestros y lo importante es reconocerlo, darle su lugar, sanar y eso ayuda a cambiar, ¿ya? Y el momento en que la madre cambia, las cosas cambian. El momento en que la madre sana, el niño va a sanar porque el niño bebé o ya más grandecito va absorbiendo lo de la madre. Si ustedes ven un niño mal genio, seguramente tendrá una madre, un padre mal genio, o un niño enfermo, probablemente tuvo una madre o una abuela o un padre enfermizo también. Entonces, el momento en que los padres van sanando esto, inclusive como pareja, porque también se trata de parejas, el niño va tomando su lugar y también mejorando. Hasta con los vicios, ¿no? Total. Hasta con los vicios, claro, patrones que se repiten Por también. supuesto, por supuesto, el alcoholismo, por ejemplo, es hereditario, Ajá. viene del padre. Si hay alcoholismo es porque lo más seguro, no puedo generalizar, pero lo más seguro es que hubo problemas con su papá. Mm, Ujú. Qué, interesante. qué interesante y en verdad me dejas pensando y pensando justo Igual. en algunos bebés y digo, cierto, con razón, porque claro, mientras estamos en la sesión, yo sí converso muchísimo con las mamis y así, y siempre me van diciendo, o por ahí se lanzan el comentario, ay, es que no, ¿para qué voy a irle a ver a mi mamá? Para que me critique más. Entonces, claro, ahorita lo asocié mucho esto de que sí es del lado izquierdo y claro, ella tiene sí una ruptura bastante fuerte con su mamá. Entonces, qué importante aprender de dónde viene para poder sanar en verdad el fondo. Yo creo muchísimo porque de hecho así pude conocer a Katy Sí. porque pude ver en una de mis mejores amigas un cambio, puedo decir, de 360 en su crianza. Fue realmente lindo y yo también he podido organizar muchas cosas. Siento que a veces dejar de lado no sé, el temor, porque a veces es como rara las terapias de constelación, no es algo así como me voy al psicólogo, está tal vez un poquitín más normado, que justo lo hablábamos la vez anterior. Ahora esta generación ya es como voy al psicólogo, pero el psicólogo te trata como el ahora muchas veces, pero de Es un fondo, tema más profundo. ajá, me Ujú. parece que las constelaciones sí ayudan muchísimo en eso. Así es, sí, porque como les decía al inicio, esto va al origen. Ujú. Y el origen A no la raíz. siempre es este momento, sino puede ser desde nuestra concepción o puede ser con nuestros ancestros. Todo lo que es transgeneracional de ancestros es muy importante en esto. Por eso hay que estudiar, inclusive si un niño tiene un problema, por decir algo, de estómago, ver si sus abuelos los tuvieron, si alguien más tuvo en la familia. Y lo mismo para un adulto, ¿no? Tengo casos de personas jóvenes que han tenido un montón de enfermedades que es impresionante y ver de dónde viene esto. Eso te ayuda a ubicarte en tu lugar y a soltar lo que no es tuyo, porque nosotros cargamos lo que no es nuestro de nuestros ancestros. Wow, qué interesante. Bueno, este tema ha sido súper, súper interesante. Yo me he quedado así como cuestionada en muchas cosas. Eh, yo he constelado, sí, pero creo que es necesario como, no sé, más de esta constelación específica en ciertas cosas también. Puedes quedar con un solo trabajo, Ujú. porque miren, como vieron en la serie que nos ayudó mucho a que se conozca de constelaciones, la primera temporada sobre todo, es importante ver
que no haces una y se sana y se acabó. Claro. No, Es un trabajo constante. todo es un proceso. Ujú. La idea no es que estés años en Claro. terapia tampoco, ni un año ni mucho menos, pero sí hay muchas cosas que trabajar. Ujú. Entonces, trabajamos un tema al inicio, hay que trabajar por ahí otro más, papá, mamá, todos tenemos que trabajar todo, no es que nos salvamos. Así es. Ancestros de un lado, ancestros del otro lado, pareja, o sea, en fin, hay muchas cosas que trabajar. Ujú. Y lo importante es continuar porque si uno llega, y es lo que pasa a veces, que ven la sesión y dicen, esto es una locura, qué miedo a dónde vine, Ujú. y no vuelven más, no les funciona. Claro. Y claro, No es sirve. lo que Todas las constelaciones no sirven. exacto. Ujú. Dicen eso y no vuelven más. Y no es así. Esto, yo siempre les explico al inicio, esto es un proceso. Por lo menos hagan este proceso que yo les digo y luego si quieren siguen trabajando más, ya con mucho más tiempo. Tampoco es bueno hacerlo muy seguido, Ajá. porque esto es energía y hay que Claro. permitir que la energía se mueva, pero sí deben seguir el proceso. Si no, como si vas a un médico y no tomas la pastilla, es lo mismo que nada. Exactamente. Es igual. Muchas gracias, Katy. Con gusto. Qué valioso aporte el tuyo. Pienso que este tema ha sido muy importante. Siento que las personas que nos están escuchando deberían darse el tiempo de arriesgarse, muchas personas, porque hay personas que no salen de su zona de confort también y de su metro cuadrado del que conocen, arriesgarse y hacer estas constelaciones y ver cómo se transforma su vida en ciertas cosas. Yo puedo decir que a mí sí me ayudó. Siento que tengo que trabajar más. Después de esto me he quedado así como que tengo que trabajar más. Denme una cita. La verdad que sí, yo he trabajado, he hecho ya como 4 sesiones más o menos, me falta todavía un montón. Siento que bien uno tiene que estar listo, porque sí, en verdad, como dices, Katy, te quedas así como moviéndote un montón después de esto. Y a mí, por lo menos, después de constelar, es como que revienen cosas que antes las tenías como tapadas y te van saliendo, ¿no? Así. Y van resurgiendo y es como, ok, ahora entendí esto, hoy entendí esto. Entonces, todo ese tiempo de, no sé, más o menos tú dices una semana, 15 días, como 15, no, 15 días, mínimo 15. se mueven. Ujú. Y te vienen muchos recuerdos, te vienen muchos procesos que vas a ese momento también. No es que solo trabajas dentro de tu consultorio, sino que te quedas trabajando esos 15 Exacto. días. Lo que pasa también es que aquí se te amplía la mirada. Todos vemos de una forma muy cuadrada y el momento que entramos en una constelación, la mirada se te amplía y te empieza a llegar información. Es por eso que les digo siempre que esto es como desordenar un armario. Entonces sacas todo y lo vuelves a ordenar paso a paso. Al principio dijiste, ¿en qué me metí? Ujú. Esto es un desastre, no quiero. Pero cuando ya lo vas viendo, como ya vas ordenando y ves cómo queda, te das cuenta del valor de lo que hiciste. Es lo mismo en una constelación. Cuando ves los cambios, cuando te llega esta información, como te ha pasado a ti, y ves que esa información se va poniendo como un rompecabezas en su lugar, y esto da resultados. Realmente hay veces que no quiere salir. Hay gente que ya no quiere salir de esto. Es espectacular. Eso me pasó a mí. Muy chévere. Muchas gracias, Katy, de verdad. En verdad, una de las cosas que decía es busquen siempre profesionales. Confío mucho en Katy porque es una persona que Gracias. es profesional, que se sigue siempre actualizando, siempre está en cursos, capacitándose y eso es algo que realmente yo admiro y lo recomiendo también muchísimo. Gracias, Majo. Estoy a las Gracias. órdenes con mucho cariño y gracias por la invitación. Gracias, Katy. Pues bueno, nos despedimos con todos. Esto fue La magia y el caos de ser padre.